Hola, me llamo Nicolás Márquez. Hoy es 24 de marzo. Nuevamente, como ocurre todos los años, las pandillas ideológicas, los empresarios de la memoria, mercaderes de los derechos humanos y todo el centrismo bien pensante nos van a imponer un relato que se acepta críticamente. De los grupos extremistas no me preocupa, son esos, son extremistas. Lo grave es que los socialistas prolijos, los radicales, los peronistas de buenos modales y los liberales institucionalistas de copetín van a repudiar. ¿Qué van a repudiar? El golpe militar del 76, es decir, van a repudiar el golpe que ellos mismos aplaudieron el 24 de marzo del 76. ¿Saben las nuevas generaciones? Y si sos de una nueva generación que no viviste la década del 70, quédate a escuchar un poco lo que te voy a comentar. ¿Vos sabías que el 24 de marzo del 76 unánimemente la sociedad pidió el golpe? Y si no era unánime, era casi unánime. Desafío a ver cuáles eran los diarios, cuáles eran los dirigentes políticos, cuáles eran los medios periodísticos, sindicales, etcétera, que advertían y se oponían a un posible golpe. Al contrario, todos clamaban por el golpe. Otra de las mentiras históricas es decir que había proximidad con las elecciones. ¿Sabes una cosa? No había campaña electoral. ¿Por qué no había campaña electoral? Porque nadie quería ir a elecciones. ¿Por qué no querían ir a elecciones? Porque nadie se quería hacer cargo de una situación inmanejable de guerra civil que estaba viviendo el país. ¿Por qué estaba el país viviendo guerra civil? Porque el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenía 7.000 combatientes, quería dominar y tomar la provincia de Tucumán para separarla del Estado argentino. Era la segunda organización guerrillera y terrorista más importante del país. La primera, como seguramente habrás escuchado nombrar, eran los montoneros. Entre ambas pandillas, o mejor dicho, entre ambos ejércitos irregulares, llegaron a tener 25.000 combatientes, a cometer más de 22.000 atentados entre 1969 y 1979. ¿Sabes qué hizo el peronismo? Poco. El peronismo gobernaba antes del gobierno militar. ¿Qué hizo para combatir a la guerrilla? Bastante poco. Primero puso al inútil de Cámpora, que duró 49 días y que el propio peronismo derrocó después de la matanza de Seiza, aquella trifulca peronista donde hubo 400 heridos. Después vino Lastiri como presidente transitorio, pariente de López Rega, el esposo de la hija de López Rega. ¿Sabés quién era López Rega, no? Un chamán, un gángster, mano derecha de Perón, que se dedicaba a matar gente y a hacer signos zodiacales. Después vino Perón, que a sabiendas de que se moría, nos dejó a la inútil de Isabelita como presidente de la nación. ¿Dónde conoció Perón a Isabel? En un cabaret. Perón fue como borrachín al cabaret. Isabel Perón era la bataclana que entretenía a los hombres bailando el caño. En un cabaret, cito en Panamá, que si mal no recuerdo era el famoso Happy Lambar. Después vino Isabelita, dominada por López Rega, con el Rodrigazo, con la guerrilla metiendo bombas por todos lados, sin detenidos, sin ningún tipo de institucionalidad para combatir al terrorismo y a la subversión. No solamente había una guerra civil, había un desgobierno, había una situación de anarquía. Por eso todo el país entero pidió que venga Videla. Entonces, los sectores que hoy, 24 de marzo, van a repudiar el golpe, fueron los mismos sectores que un 24 de marzo, pero del 76, apoyaron a libro cerrado el golpe militar. No solamente lo apoyaron y lo aplaudieron y lo fomentaron, sino que además cogobernaron. ¿Querés que te repase de memoria el listado de intendentes durante el gobierno de Videla? A los cuales cada intendente pertenecía a una fuerza política, porque si hay algo que era ese gobierno, parecía ser un gobierno plural. Sino que lo expliquen los radicales, que gobernaron 310 intendentes durante la gestión de Videla. En mi ciudad, de donde yo soy, Mar del Plata, gobernaba el Partido Socialista. Además, el socialismo tenía embajadas y tenía ministros y tenía una gran proximidad con el último gobierno de facto. Con el anteúltimo gobierno de facto. El último gobierno de facto, recordemos que fue Duhalde, cuando voltearon a De la Rúa. Los mismos que hoy repudian el golpe, que ayer aplaudieron. Seguimos con la lista de intendentes. El Partido Justicialista, que era el partido presuntamente derrocado, tenía 192 intendentes. En apoyo a las Fuerzas Armadas que vinieron a sacar a la papa del fuego a la inútil de Isabel, a López Rega que se había fugado al exterior, estaba prófugo de la justicia, y a toda esa pandilla vil, esa camarilla de inútiles
que fomentaron ensangrentar el país. Y ¿sabes una cosa? Los militares cometieron muchos errores. No solo errores, horrores. Como por ejemplo, aplicar la metodología de hacer desaparecer al guerrillero. Pero ¿sabes quién inventó esa metodología? El peronismo en el año 75, con el Operativo Independencia. Primero crearon la AAA. Y una vez que crearon la AAA, como con la AAA no alcanzaba para combatir al terrorismo, el terrorismo que Perón había fomentado desde España, y que cuando le matan a Rucci, Perón se da cuenta de que esos crímenes no eran funcionales a su causa. Otros crímenes sí, por eso él aplaudía, pero otros crímenes que ya eran funcionales a su causa, Perón advierte que se le escapa la situación de las manos. Ahí eleva al máximo poder a López Rega. Después él se muere, le importó siempre un pito el país. Nos dejó la Bataclana y al brujo a que comanden el país, el brujo López Rega. Ahí vino la AAA en todo su esplendor. No pudieron combatir a la guerrilla. Crearon los decretos de aniquilamiento a principios del 75, que ordenaban aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Y ahí llaman a las Fuerzas Armadas a que intervengan en el campo de operaciones. Perdón que me exalte, pero enferma que todos los 24 de marzo uno tenga que explicar lo que es obvio, lo que es historia documentada. A partir de ahí, a partir de esos famosos decretos, comenzó el fenómeno de los desaparecidos. Un triste fenómeno. A la guerrilla habría que haberla combatida de otra manera, con otra transparencia. Este mecanismo irregular lo creó el peronismo. Desafortunadamente lo continuó luego el gobierno cívico-militar. Pero a la hora de investigar lo que pasó en el pasado, de juzgar lo que pasó en el pasado, no nos olvidemos que acá hay responsables de primer orden. Primero, los que iniciaron el caos, que fue la guerrilla. Segundo, los que combatieron pésimamente mal y diseñaron un pésimo plan para combatir a la guerrilla, que fue el peronismo. Tercero, fue la clase política que no quiso elecciones, que no quiso hacerse cargo de la situación tampoco como alternativa y que fue a golpear la puerta de los cuarteles. Y en cuarto orden, los militares, que si hay algo que no quisieron hacer en ese momento, fue un golpe. Trataron todo lo que pudieron de estirarlo. Está recontra documentado eso. Y después los militares tampoco supieron solucionar, combatir a la guerrilla como correspondía. Habría que haber dado otra transparencia. Pero si vamos a hablar del 24 de marzo, tratemos de hablar de la verdad histórica y no de una memoria hemipléjica impuesta en gran parte por las madres de los guerrilleros y terroristas, que luego se convirtieron en empresarios de la memoria y defendieron, en nombre de sus hijos revolucionarios, el latrocinio más grande de la historia argentina, que fue el robo sistemático y generalizado de bienes públicos y privados que se interpretó y se llevó adelante durante los felones años kirchneristas, años en donde las pandillas ideológicas dejaron de luchar por la revolución y se hicieron eco, parte y comparsa de la revolución estructural. Son todos millonarios los constructores y difusores del relato. Hoy, 24 de marzo, no sé qué es lo que hay que festejar. Es un feriado turístico, que cada uno lo interprete como quiera. Yo, más que una interpretación, te cuento hechos documentados.